El proyecto consta de un túnel de viento para hacer mover lo que es un generador. El túnel de viento está constituido por lo que es un ventilador, no estoy por un ventilador, y de la parte de acá están dos caudalímetros, uno al principio y otro al final, para la recolección de datos en cuestión del viento. Está también la hélice que mueve lo que es el motor para generar el voltaje. En la parte del circuito vemos que está una SP32 y un puente H para el voltaje del ventilador. Bueno, para la interfaz, la comunicación es mediante Wi-Fi que genera la SP. Aquí ya estamos conectados, entonces vamos a darle a iniciar. Como se dan cuenta, es sencillo, tenemos botón conectar, enviar para enviar el valor del setpoint. Nos vamos al PWM, el voltaje y la velocidad del viento en el sensor 1 y 2. Así que vamos a graficar el voltaje generado con un fórmula de referencia para ver el comportamiento del controlador y también el comportamiento del viento. Conecto exitosamente. Evidentemente, como no hay setpoint, pues el viento es 0. Ahora vamos a mandarle que sea 0.1 y va a empezar a activarse el PWM. Como veremos, ahorita ya empezó a moverse el aerogenerador. Aquí ya detectó, aquí el viento va disminuyendo porque ya bajó también el PWM, ya está en 4. Aquí vemos su comportamiento y aquí intenta mantenerlo en .10 y va a 6 metros por segundo, 4 metros. Vamos a ponerle a 1.15 y va a aumentar el PWM, el voltaje. El viento va a 6 metros por segundo, aquí también aumentó y aquí el set point. Podemos intentar mandarlo 0.3, lo enviamos y vemos cómo aumenta el PWM. El voltaje generado ya saca 0.3, el viento en ambos generados de 8 metros por segundo. Aquí su gráfica y aquí vemos cómo se levantó tanto el set point que es el color rojo, y como si ronda muy cercano el voltaje listado generado con la línea azul. En este caso, pues podemos mandar un poco más, y aquí está el comportamiento. Y así sencillo funciona. Aquí detectó 8, 8, 8, depende de aquí el voltaje generado, ¿no? El viento, que otra vez, y aquí tenemos su comportamiento. Vamos a ponerlo a 0.25, baja el PWM, lo intenta mantener, y 8 metros por segundo el viento, y así funciona la gráfica. Y pues para cerrar, nada más lo cerramos directamente de aquí. Controlador, el primer paso consistió en la caracterización dinámica del sistema mediante su función de transferencia. Se aplicó un escalón de voltaje conocido al ventilador para registrar la respuesta del voltaje generado. Ambas señales fueron capturadas simultáneamente con un osciloscopio y se encuentran en el archivo scope-4. En el código comenzamos declarando el tiempo de muestreo con el que se observaron las señales y un vector de tiempo y de datos de tamaño de las señales, de las muestras de la señal. Después se procedió a graficar las dos señales crudas directas del osciloscopio. Después de graficar, se analizó la señal de salida y se derivó para poder encontrar el punto de inflexión, que es el máximo punto de cambio. Luego se procesó cada señal para eliminar el tiempo muerto inicial y alinear ambas señales con tiempo cero, en el punto donde el escalón de voltaje comienza. Se graficaron haciendo esta modificación. Luego, utilizando la herramienta System Identification de MATLAB, se procesaron los vectores de entrada y salida junto con el periodo de muestreo. A partir de estos datos, se estimó el modelo matemático, obteniendo así la función de transferencia y los parámetros necesarios para sintonizar el controlador PI. Después se realizó un análisis en frecuencia con un diagrama de Bode y por último se realizó el controlador utilizando la ganancia de la función de transferencia para encontrar las ganancias Kp y Ki. Se maneja a base de un voltaje generado que será nuestra planta. Para ello utilizaremos la ESP32 y usaremos su pin 32 que corresponde a la ADC. A base de pruebas de relación de voltaje de entrada con voltaje de salida se obtuvo una función de transferencia. Con dicha función se obtienen las siguientes ganancias. Usaremos un controlador PI, por lo que solo tendremos KI, que es la ganancia de la integral, y KP, que es la ganancia proporcional, asegurando una velocidad decente y un sobrepaso reducido, utilizando un tiempo de muestreo de 0.02 milisegundos. Posteriormente, ocuparemos una retroalimentación calculando el error de la integral para reducir el error del controlador. Usaremos también un filtro digital para eliminar el ruido de entrada de voltaje generado. Para el controlador, iniciamos con el filtro para suavizar la lectura del ADC,
que este sería el alfa por la lectura más el 100%, que en este caso sería 1, menos el alfa por el ADC filtrado, que este nos ayudará a obtener el voltaje generado, que sería igual al ADC filtrado entre el número de bits por el voltaje que soporta la ESP entre la resolución. Esto a su vez nos va a ayudar a, bueno, calculamos el error, que sería el voltaje de referencia menos el voltaje generado. Calculamos el valor absoluto del error, que tiene que ser mayor a 0.01, que es lo que esperamos, que sería igual, se multiplica por el error de la integral, igual al error por el tiempo de muestreo. Si la ganancia integral por el error es mayor a 1, entonces vamos a entender que el error integral sería igual a 1 entre la ganancia integral. Si no se cumple esta condición, sería la ganancia integral por el error integral tendría que ser menor a 0.2, que esto nos daría el error integral igual a menos 0.2 entre la ganancia integral. En esta parte tenemos nuestra función de transferencia, que sería la ganancia proporcional por el error más la ganancia integral por el error integral, que esto tendría que ser, si es mayor a 1, u tendría que ser 1, y si u es menor a 0, tendría que ser 0. Para finalizar, en esta parte calculamos el PWM, que sería la función de transferencia por el número de bits, y aquí en esta parte activamos los pines del puente H para poder generar el PWM. Realizando pruebas nos dimos cuenta que el valor máximo de voltaje que alcanza el motor que mueve la hélice es de 0.3 volts, lo que se estableció como el valor máximo del set point. En la gráfica podemos observar dos líneas. La línea roja corresponde al set point y la azul corresponde al valor del voltaje generado por el motor. Vemos cómo va incrementando para poder alcanzar el set point. Procedemos con la primera prueba. Mandaremos a nuestra SP 0.10. Vamos en enviar, encendemos la fuente. Podemos observar el cambio y que nuestra hélice se mueva. Enviamos una segunda prueba, que sería 0.15. Y escuchamos el cambio de motor. Y el correcto funcionamiento de la hélice, como se muestra a su vez en las gráficas de nuestra interfaz. A la hora de realizar el proyecto nos pudimos encontrar con varias problemáticas, como es el calibre de los cables, que nos impedían tener una buena comunicación entre la computadora y nuestra SP, así como el rápido calentamiento del puente H, lo que disminuía la ventana del tiempo en la cual podíamos hacer las pruebas. Todo esto nos llevó a que nuestro ventilador tuviera un controlador PI para nosotros poder generar un voltaje de 0 a 0.3 volts, en el cual nos dimos cuenta que se refiere más a la cuestión del motor que estábamos utilizando que a cualquier otra cosa relacionada con el software. Al final de cuentas pudimos lograr el objetivo, que era generar un voltaje por medio de nuestro ventilador, y en este caso, como ya lo pudimos ver en las pruebas, se genera empezando de 0 a 0.3